Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a Las Historias del Viejo C. Amables amigos, hoy por hoy tenemos encima una problemática que parece mentira, pero va creciendo. Como dirían un buen músico, esto es un increchendo, una problemática que nos ha alcanzado y nos está rebasando. Nos está rebasando porque, en primer lugar, no se ha adquirido una conciencia más profunda y más amplia de cuál es la problemática que enfrentamos respecto de el agua. En este programa vamos a intentar establecer la anatomía de un problema y, con el auxilio de nuestro invitado, intentaremos prevenir y proponer una posible o varias posibles soluciones. Ustedes, a la vez de espectadores, también serán testigos de algunas disertaciones, probablemente algún debate respecto de estos temas. Quiero presentar a ustedes a mi coanfitrión, el licenciado Errejón. ¿Cómo estás, Yair? Muy bien, señor Monroy, muy contento de acompañarlo en esta oportunidad para platicar, como usted dice, de un tema que a nosotros como contemporáneos nos ocupa y nos debe de preocupar, sobre todo para hacer una serie de ajustes en las formas en las que en los últimos años lo hemos venido manejando. Perfecto. ¿Quieres ser tan gentil de presentar a nuestro invitado por el día de hoy? Claro que sí, el día de hoy nos acompaña aquí en este estudio el doctor Israel Morales. Él es biólogo de formación y tiene una trayectoria académica pues muy interesante, porque esta es una de las áreas que él abunda en la docencia y que el día de hoy nos acompaña para platicar aquí en Las Historias del Viejo C sobre una situación que, como decíamos hace un momento, es sumamente importante. Bienvenido, maestro Israel. Muchas gracias, profesor Yair. Déjelo en Israel nada más, no tanto papeleo. Muchas gracias, señor Monroy, por la invitación también. Israel. Israel. ¿Para qué tanto Muy bien, título? Israel. Muy bien. Israel, Diga. para entrar en tema de una buena vez, a tu parecer, ¿de qué está hecho este problema? Pregunta dura. Voy directo, sin filtros. A la inconsciencia del humano, así de simple. Nos hemos olvidado de la base, que es el no acaparar el recurso, de la distribución del recurso para todos, de la obtención del recurso sin problema para todos. Para mí el problema del tema de hoy se radica principalmente en nosotros. Perdimos la brújula la hemos perdido. Principalmente es eso, el no saber el daño que estamos haciendo y el punto de quiebre donde no va a haber regreso. Básicamente ese sería el punto de vista por todo lo que estemos checando, estamos analizando, lo que se está presentando. Actualmente ahorita está muy de moda lo que está pasando, y lo llamo de moda porque no debería de ser así. Lo que pasó a corto plazo aquí en el lago de Pátzcuaro, ¿no? Que vino hasta la prensa internacional, para mí no radica en atraer los reflectores, ¿no? Cuando las soluciones se han mostrado de diferentes instituciones. Tenemos aquí nuestra gran casa de estudios, la michoacana. Hay varios doctores que desde los 90 han estado mostrando la problemática, tanto varios cuerpos de agua. Está la Mencita, Pátzcuaro, Coincio, Cuixeo, que han mostrado con datos sólidos, duros, que la perturbación que estamos generando va a llegar a un punto donde ya no hay regreso y la sociedad
Vamos a dejar a un lado la política, la sociedad. Los que vivimos ahí no estamos haciendo nada. Bueno, Jair, y desde esta perspectiva que está, desde luego, como el resultado de una reflexión del pensamiento crítico, como lo expone nuestro amigo, el doctor, desde tu perspectiva, ¿crees tú que tenemos la manera de contextualizar el problema de Morelia en lo particular dentro de del estrés hídrico en el que se encuentra nuestro país particularmente, o tendríamos que separar el concepto de el Valle de Guayangareo o de Morelia para encontrar una solución, digamos que exclusiva o individual para este tema? Es una problemática sumamente difícil de atender y de resolver. Sin embargo, parte de esta situación, pues como decía el doctor hace un momento, es de hace muchos años en el que nosotros mismos como ciudadanos no hemos puesto medidas de prevención que a lo mejor son muy mínimas, ¿no? Pero en comparación vaya con lo que puede realizar una gran industria o una gran empresa. Nosotros es en este mismo sentido mínimo lo que podríamos decir que estamos contaminando, pero aún así estamos haciendo mal uso o uso indebido del agua, porque a lo largo de la historia de la humanidad pues ha habido muchas guerras en el sentido de que en alguna ocasión fueron por territorio, después han sido por mercado, y en el futuro nosotros mismos estamos haciendo una guerra en vísperas de buscar agua y de querer encontrarla en el lugar en donde fuera y a costa de lo que sea. Entonces sí llegamos nosotros a tener posibilidades de ahorrar agua, de salvarla, aunque fuera en lo más mínimo, y tampoco no hemos estado creyendo, como usted mencionaba, en que hay una necesidad de ella, porque bueno, es que me llega, es que a lo mejor no hay todos los días, pero como está racionada, pues por eso yo tengo 3 días de 7, entonces es una situación que no ha dejado de ser importante, pero que a lo mejor la hemos hecho a un lado, y es difícil atenderla ya en este punto, así como va la situación. Vamos a ir separando un poquito cada uno de los temas, porque el agua es un punto en el que inciden diferentes corrientes, tanto ideológicas, científicas, políticas, inclusive hasta religiosas, me atrevería a decir con conocimiento de causa. Sin embargo, vamos a abordarla desde la perspectiva de la necesidad inmediata que se tiene de este recurso. Hay un diagnóstico en el que cabe el estrés en el que se encuentra actualmente Morelia y el estado de Michoacán y México y América Latina y el mundo en general respecto del agua. Y este diagnóstico es, al menos en nuestro ámbito, que del 100% del recurso, es decir, del agua que tenemos disponible, apenas el 5% se dedica para la generación de electricidad en las plantas termoeléctricas. Otro 5% es utilizado en la industria, tanto para los refrescos, para los textiles, para la metalurgia, para la minería, entre otras cosas. Un 14% de ese total de agua que tendríamos disponible se utiliza para actividades urbanas, para el día a día de las familias, de la casa, en fin. Y el 70% restante, el 76%, se destina para uso agropecuario. Y en México,
ese 76% de agua, el 50% se desperdicia. Se desperdicia porque no existen sistemas tecnificados de riego. Son canales que se hacen sin mucha previsión, hay demasiada evaporación, el agua se pierde y créanme, ese recurso está, aparte de mal concebido, está mal distribuido. Hace un momentito platicábamos con el doctor acerca de que el aguacate, que es el producto emblemático y que se va de exportación el 50% de todo lo que se produce aquí en Michoacán, cada kilo de aguacate deja una huella hídrica de 2,000 litros de agua. El kilo de aguacate no paga el gasto de agua. El kilo de aguacate no paga la infraestructura que se requiere para tener plenamente funcional una huerta de aguacate. Ese es un ejemplo nada más. Doctor. Y, señor Daniel, tocó un tema un poquito duro. Sí, huella hídrica. El aguacate, aparte de lo que usted menciona, los cultivos de aguacate, que ahora también le asociamos los cultivos de las berries, que quieren jugar al mismo nivel. La problemática aquí es el consumo de agua, pero dos, todos los químicos que agregan al suelo para que se logre la plantita de aguacate. Si tan solo fuera a agregar agua, pues es peccata minuta, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con todos los agentes químicos que arrojan para la producción? Contaminan los suelos. El problema de una contaminación de suelos es que cada vez el productor de aguacate, vamos a poner un caso hipotético, se gastaba 2,000 litros para su plantita y se gastaba 1 kilo de fertilizante o de biofertilizante, ¿ok? Cada vez va a estar más inerte ese suelo y cada vez va a gastar más para obtener su producción, porque si no se le va a ir a pique. A pesar de que le inyecten nitratos, exacto, y sulfatos y cada vez más, y cada vez vamos a saturar más. Y el problema va a ser cuando el aguacatero diga, mis 3 hectáreas ya me aburrieron, ya no producen, las vendo. Alguien va a comprar ese terreno, porque cree que va a volver a producir. El problema va a ser para esta gente cuando llegue y diga, oye, no me crece ni una piedra, hablando sarcásticamente. O sea, no solo es el consumo de agua, es todos los agentes químicos que arrojan. Ok, lo que queda en el suelo va, y lo que va al agua. Un caso importante es la Huacana, área de Rosales. Desde hace más de 15 años se habló con los aguacateros. Vamos a exponer el caso de la Huacana, si me permite, doctor. Adelante, adelante. Por favor. Mire, hace varios años, 16 años si no mal recuerdo, estaban muy de moda el gobierno invitando a los investigadores. En ese caso invitaron a 3 de mis formadores, 3 de mis doctores, al doctor Marrufo, al doctor Chacín, al doctor Cano, los invitaron. Y fue muy rara la plática porque pues al final de la plática el que determinó si funcionaba o no era el crimen organizado. No entendí para qué invitar a investigadores a darle una solución de que el aguacate era un problema por todos estos factores que se necesita para cultivarlo. Y ellos dijeron que no estaban listos para el cultivo de aguacate los investigadores y que ellos lo iban a hacer a su forma. ¿Qué está pasando? Traen problemas súper graves la Huacana con Ario de Rosales porque Ario de Rosales les impide el paso del agua, ¿no? Ario de Rosales es un lugar donde tiene su asiento un acuífero muy importante. Inclusive yo recuerdo hace ya muchísimos años, muchísimos, en verdad, si acaso les comento esto desde hace más de 50 años, okay, un poquito más.
un párroco de ahí, de Ario de Rosales, después de que lo cambiaron a otra parroquia, a otro lugar, me parece que del Estado de México o de Hidalgo, no recuerdo exactamente, venía con su camioneta y varios tambos, en aquel entonces de 200 litros, para llevarse agua exclusivamente de ahí, de Ario de Rosales, por la combinación de sabor y frescura que tenía esa agua en particular. Sin embargo, esa agua está siendo sobreexplotada por las huertas de aguacate que tuvieron un despegue muy importante, como tú dices, doctor, eres muy joven, déjame hablarte de tú, como tú dices, a partir de los años 90. Y esto han reportado algunos investigadores de la ANEF, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene su sede aquí en Morelia, la extensión, han reportado que ya se reportan índices alarmantes de contaminación en esos acuíferos. No es tanto que el agua esté escaseando, exacto, sino que la estamos echando a perder. Exacto. Aquí en Morelia había 70% de aguas superficiales que han desaparecido y el 30% está contaminado. ¿Qué podemos hacer desde la perspectiva de la ciencia cuando la inseguridad, cuando la violencia, cuando el crimen, organizado o no, se hace con el poder de actuar en políticas públicas tan indispensables como es el agua, doctor? Siendo un tanto duros, aquí no es cuestión de crimen organizado, aquí no es cuestión de política pública, aquí es cuestión de algo más básico, que es la coexistencia con las especies con las que estamos. ¿De qué sirve de que la UNAM, la Michoacana, CIDIR estén manifestando estudios de impacto ambiental, estén mostrando que se está contaminando la Mincita por Cepamisa, que se está acabando Coincio por las ladrilleras, que Pátzcuaro se está acabando por el cambio de uso de suelo? Ya todas estas instituciones ya mostraron lo que va a pasar y lo que está pasando. Aquí ya no es cuestión de un grupo, de varios, aquí es cuestión de que la sociedad ya empiece a activarse, la sociedad, nosotros mismos. Pero aquí la solución no pasa necesariamente porque se racione el agua para consumo doméstico, tampoco pasa por el hecho de que tengamos una ducha de máximo 5 minutos. La solución está en que, por ejemplo, en las políticas públicas, en el año de 1992, durante la presidencia de Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, recuerdo, había 2,000 concesiones para la utilización de agua aquí en México. En la actualidad, gentiles amigos, doctor, hay 540,000 concesiones para uso de agua, tanto de ríos, de lagos, de pozos, etcétera, etcétera. Las concesiones se dan cuando, después de un estudio, de un análisis, se determina que el agua se utilizará para el beneficio de la comunidad. Las concesiones actualmente están en poder de los refresqueros, totalmente, de los mineros, de los textileros, de los fraccionadores, de los hoteleros. Y lo más dramático es que cuando se termina la actividad empresarial para la cual fue concedido el uso de un determinado pozo, el concesionario, el dueño de esa concesión, dice, bueno, ya terminé yo de utilizarla,
¿qué hacen con la concesión? En vez de devolverla, la venden a otra persona que inclusive ya utiliza el agua para otros fines. Las concesiones para el agua tienen el mismo trasiego, el mismo tráfico que las concesiones que el gobierno del estado otorga para los taxis, para el transporte público, para las combis. Se las entregan a una persona y ésta las puede vender o revender, especular con esto. Es lo que está pasando con las concesiones para el usufructo del agua, doctor. Sí, mire, puede haber concesiones para todo tipo. La cuestión es qué solución vamos a dar, ¿no? Las soluciones las han dado desde tiempos, desde los 90 se están dando soluciones, ¿no? Pero son soluciones cortoplacistas, son soluciones que no remedian de base, de origen el problema. Totalmente de acuerdo. Una de las problemáticas que hemos analizado, que hemos checado durante nuestra formación, es esta regulación, principalmente. ¿Por qué se vienen muchas empresas aquí a México? Porque es fácil el soborno para contaminar. ¿Por qué no producen el aguacate en Estados Unidos? Aguas. ¿Por qué? Porque tal vez ellos sí son listos y saben que tener grandes extensiones de cultivo de aguacate en su zona es perjudicar a toda su sociedad. Y es preferible que el vecino se descomponga y pagarles un poquito más con billete verde para que se sientan compensados por los daños al ambiente. Es lo que no ha visto, y no estoy en contra de la producción y de los agricultores, estoy en contra de la ignorancia. Eso es grave. Ya es clásico y es muy recurrente. Los videos que salen en las redes sociales de las pipas y las mangueras extrayendo la poca agua que todavía queda en el lago de Pátzcuaro para llevarla a las huertas de aguacate. Ese trasiego, ese trasvase, como se dice técnicamente, de esa agua ilegal por su procedimiento, es también un auténtico ecocidio. Y nuestras leyes que regulan esas actividades no sancionan de manera adecuada esos casos. Y es inclusive con gente armada la que llega a hacer esas tropelías, y la sociedad atemorizada no presenta denuncias, licenciado. Perdón, doctor. No. Señor Monroy, ¿para qué presentar una denuncia? Y lo digo con mucho dolor. ¿Para qué me quejo si tengo 2 hijos, 3 perros, y va a llegar alguien y me va a matar? Yo quisiera hacer una pregunta muy abierta. ¿Por qué no llegamos y matamos con un AK-47 el COVID? No, es malo. O sea, no, nos estamos llevando como sociedad misma a cerrar la boca y que el daño continúe. Porque si yo expreso, va a haber alguien que me va a frenar. Pero bajo estas circunstancias que mencionas y en un panorama tan devastador y tan crítico, eso que mencionaba yo al inicio de este episodio, nosotros podríamos darnos cuenta de que esa guerra por el agua ya está. Total. Que es un tema que no es a futuro y que no es en otras sociedades, sino en la misma nuestra, y que nosotros no lo hemos denunciado como tal, como dices tú, por tener miedo, por tener, digamos que evidencia de que a lo mejor el agua no nos está faltando porque tengo mis 3 días racionados de agua, pero yo mismo estoy contribuyendo a esta situación y estoy viendo que hay gente que está muriendo y yo no estoy haciendo nada porque el agua está, digamos que en un periodo de pleito por ella. Totalmente. Bueno, hay un ejemplo muy claro, un ejemplo patente. Aquí en Morelia
hay varios fraccionamientos muy importantes. Uno que a mí me consta, que es el fraccionamiento Villas de Oriente. Tengo entendido que es la misma empresa la que desarrolló Villas de ¿Pedregal? Del Pedregal. Es Gerson, Bueno. ¿no? Creo que es la compañía Gerson. Villas de Oriente ya lleva hasta la 9ª etapa. Y desarrollaron esos fraccionamientos porque el terreno fue muy barato. Fue muy barato el terreno ahí. Pero con el problema de que no existe, al menos no de momento, una forma de abastecer a ese desarrollo habitacional con el agua necesaria para que tengan una calidad de vida. Y están racionando el agua de una manera prácticamente salvaje. Y lo que señalabas, doctor, respecto de Villas del Pedregal, donde por la noche se suben a las azoteas al trasvase de un tinaco para otro, ocurre, es cosa de todos los días en la Nueva Aldea, en la Pablo González, en Villas de Oriente, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª etapas. Es un problema real. ¿Por qué se desarrolló ahí una unidad habitacional? Pues porque el terreno era relativamente barato, pero no se procuró que hubiera abasto de agua. No se hicieron los estudios necesarios y suficientes para garantizar que esos desarrollos tuvieran agua. Tiempo, sí se hicieron. Discúlpeme. Semarnat es la que se encarga de hacer los estudios de impacto ambiental para construir ya sea edificio, fraccionamiento, aguas. No estoy culpando a nadie. Pero si lo aprobaron, es porque cumplía con todos los requisitos. Si cumplía con todos los requisitos, ¿por qué existe esta crisis? Evidentemente no cumplieron con los requisitos, hombre, doctor. Obvio no. ¿Se llama corrupción? Perdón, ¿escuché corrupción? ¿O escuché algo así? Porque para varias carreteras del poniente no había permisos porque había especies que no podías erradicar para construir y casualmente se aprobó. ¿Copándaro? ¿Dijo Copándaro? Escuché Copándaro. Es raro lo que usted menciona, porque entonces, profesor Yair, estamos normalizando. Pues muchos discursos de violencia en lo estamos que, normalizando. lejos de llegar a conclusiones finales como las que nosotros tenemos que ir señalando el día de hoy porque ya tenemos muy poco tiempo, estamos digamos que desafiando a la misma naturaleza y desafiándonos a nosotros mismos, que nuestro propio cuerpo está constituido por agua y cómo vamos a dejar de tener ese vital líquido. No podemos reproducirla a pesar de que tiene una composición química muy sencilla, relativamente sumamente sencilla, y a pesar de eso no podemos hacer nada. Igual hay gente que en casa no quiere aprovechar esta agua que sale de la lavadora, que nosotros está en nuestras manos utilizarla y reutilizarla para otros usos que a lo mejor no son como el de lavar un traste o algo sucio de la cocina, pero sí lavar la banqueta, lavar el vehículo, tener limpia ahí una parte de área común que a lo mejor pudiera ser muy natural. Entonces, antes de cerrar, no sé si quieras comentar algo más, doctor, sobre esta situación, o usted, señor Monroy. Una sugerencia para la solución, doctor. ¿Qué soluciones podríamos encontrar de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con las políticas públicas y que sea una responsabilidad compartida entre los ciudadanos y el gobierno? Una de las soluciones, fíjese, para cuestión de suelos, para bioremediación de suelos tenemos a un grupo muy importante que es el grupo fungi de los hongos. Sabemos que hay un grupo muy importante de basidiomycetes que degradan agentes fenólicos, agentes cloratos, o sea, vuelven a restaurar el suelo, quitando agentes contaminantes. Es relativamente, y no tanto, fácil de implementar. Eso lo podemos aplicar también en cuerpos de agua, como lo han hecho en Europa, poner filtros de hongos y purificar el agua contaminada de un riachuelo. O sea, formas hay.
y ya están demostradas y están comprobadas. La cuestión de aplicar biotecnología es que sí tiende a ser un poquito costosa, poquito. El problema es que cuando se lleva al gobierno se pierde la idea y la magia de llevar a cabo el proyecto. Por cuestiones presupuestales, fundamentalmente. Total, porque sí es mucho dinero, pero es algo a largo plazo y funcional, porque lo han hecho en otros lugares. En otros lugares lo que hacen es eso, ya hacerte tu casa ecológica. Pues ya para cerrar y dejar abierta la puerta a que ustedes, amables amigos, también nos envíen sus impresiones y también sus sugerencias para que a través de este podcast podamos participar con ustedes y encontrar entre todos una línea de acción que nos permita ir superando, cuando menos en lo personal, la crisis a la que nos enfrentamos actualmente. Vamos a suponer que tuviésemos una política pública perfectamente definida, estable y consolidada, y que un sistema de gobernanza, un sistema de gobierno, tanto en el Estado como en el ayuntamiento, permitiera el desarrollo, si no grupal, cuando menos individual, de cada uno de los ciudadanos para implementar con asesoría técnica sistemas para cosechar el agua de lluvia. Sería, a mi parecer, una muy posible y realmente factible solución parcial, desde luego, al problema del agua. Ya para cerrar, doctor, díganos. Sí, de hecho, el gobierno ya tiene esos programas de captación de agua pluvial. ¿Y luego? Pero no los ha masificado. No, para nada. Esa idea la teníamos con mis alumnos del BULCE, de la escuela donde estábamos trabajando, de proponer gente que iba a construir su casa, hacerla realmente funcional o amigablemente funcional, ¿no? Tener los ductos que son de drenaje de pipí y popó dirigidos directamente a un filtro, y lo que es de la tarja, lavar platitos y todo, directamente para volverla a reutilizar. No es magia, ya está, ya están los programas. ¿Por qué no aplicarlos? Así se hace en países como Singapur, en países como Hong Kong, en países como Dinamarca, que tanto se señala. Así se hace. Sí. Y son sistemas ya sociales, sistemas públicos perfectamente estructurados. ¿Y por qué hay aquí no? Porque los ciudadanos no hemos querido. Licenciado Yair, ya sí, para despedirnos, sea tan amable de sus conclusiones y también dar lectura a los créditos de quienes hacen posible que este podcast esté al aire. Pues vamos a ahorrar agua hoy para mejorar el presente y construir un futuro para las generaciones que van a venir. Y queremos agradecer al director Yello Pimentel, en la coordinación a la licenciada Betty Ochoa, en el audio a José Javier Ortiz Rangel y a Pili y Andy en la producción. A ellos muchas gracias. Doctor, para despedirnos, ¿alguna reflexión? Hacer un poquito más de conciencia, voltear a ver lo que nos está pasando. No va a haber una solución mágica, ni lo vamos a solucionar en un minuto. Es cuestión de agruparnos como sociedad de nuevo. Muchas gracias por la invitación, señor Daniel. Pues esta es su casa, doctor, y gracias por su calificada participación. Muchas gracias. Y amables amigos, no esperemos que ocurra lo que en el año de en el 2021, hace escasamente 3 años, en la ciudad, en el Estado de México, se dio oficialmente por extinguido un glacial, el glacial de Ayo Loco,
Este glacial, encontrándose en la cima del volcán del Iztaccíhuatl, era el que abastecía de agua al poblado de Amecameca. Y este poblado de Amecameca se encuentra en un auténtico estrés hídrico porque desapareció literalmente el glacial. Yo recuerdo haber leído en Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino que del Iztaccíhuatl y de el Popocatépetl había empresarios en el siglo XIX que extraían el hielo y la nieve, lo ponían en costales y lo bajaban en mulas a la Ciudad de México para llevarlo al consumo de los comercios y todo ello. Amables amigos, el agua es el elemento fundamental para nuestra vida, la vida, al menos en este planeta y en este sistema. Tenemos la necesidad de agua, agua limpia. Es, además de un derecho humano, también es un derecho llave, porque abriendo el derecho al agua, tenemos el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida en suma, gentiles amigos. Hagamos conciencia, pues, de que este recurso es finito y que nosotros tenemos la responsabilidad de ser congruentes, es decir, de acoplarnos a la naturaleza y al ecosistema en el que vivimos. Con esta reflexión los invito a que nos escriban y a que estén con nosotros la próxima semana, primeramente Dios. Gentiles amigos, simplemente puedo decirles: arriba, arriba los corazones, hasta siempre.